Bueno, buenos días a todos. Señora rectora, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Representantes de las otras universidades, rectores, vicerrectores, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Rodolfo, gracias y gracias por la introducción interesante que has hecho a la discusión que vamos a tener esta mañana. Amigos, compañeros, hemos estado discutiendo sobre, primero, lo que estamos tratando de hacer en Honduras Global. Y Honduras Global no solo está compuesta por hondureños en el extranjero que han tenido éxito y que tienen deseo de venir a contribuir al país, sino también por instituciones en Honduras que han logrado juntarse y trabajar juntos en esta red que pretende ser un canal de comunicación de Honduras con el mundo. Queremos traer talento, queremos traer experiencia, queremos traer conocimientos, queremos traer inversiones y queremos que eso el país lo vea, lo entienda, lo reciba y lo sepa utilizar de una manera efectiva. Y en esa interacción tenemos la gran ventaja que decía el doctor Castañeda, que somos hondureños. Un consultor japonés o un consultor alemán o un consultor coreano no tiene la capacidad de hablar con hondureños como hablamos entre hondureños. Y además decirnos algunas de las cosas que debemos de decirnos si es que queremos salir adelante. Lo que estamos tratando de discutir es un problema que ha surgido desde hace muchos años, ya en los países desarrollados, y es cómo cerrar la brecha entre la creación del conocimiento y la aplicación del conocimiento. Porque se sabe que la aplicación del conocimiento genera riqueza, genera desarrollo y genera bienestar social. Históricamente ha habido grandes brechas entre descubrimientos importantes y la aplicación de esos conocimientos para el beneficio de la sociedad. Y los gobiernos de los países más desarrollados han estado desde hace muchos años, ya unos 20 años o más, pensando cómo encontrar los mecanismos para asegurar que esto se hace de una manera cada vez más eficiente. Y eso requiere, como se ha dicho ya, una interacción eficiente entre los cuerpos que generan conocimiento, las universidades fundamentalmente, y la industria que aplica los conocimientos. Y si eso, además, es correctamente lubricado por un Estado que comprende que esa interacción es importante, tenemos la conjunción de los tres factores que hacen este proceso eficiente y, en la medida en que sea eficiente, genera desarrollo y genera riqueza y genera bienestar social. Esa es la discusión. Y se han hecho una gran cantidad de experimentos y de formas de incentivar la interacción y lo demás. Yo tuve la suerte de trabajar en la industria farmacéutica durante 10 años y además de las investigaciones que hicimos, que han sido mencionadas, estuve siempre interesado en la transferencia del conocimiento entre el proceso de generación y el proceso de aplicación. Sí, es automático. Y me encontré con que efectivamente hay instituciones que son capaces de generar conocimiento de gran calidad, pero que no hay forma de transferirlo de una manera eficiente. Y hay instituciones que hacen desarrollo, que no generan conocimiento, pero que no tienen la forma de captar el conocimiento para transferir. De tal manera que siempre he pensado, usando una analogía de fútbol, que lo que tenemos que desarrollar son jugadores de mediocampo, mediocampistas. La gente que es capaz de entender la investigación fundamental y que puede darse la vuelta y mirar hacia las áreas de desarrollo y saber efectivamente qué es lo que necesita.
porque lo que hay es una descoordinación cultural y no parece. La gente del laboratorio, la gente de la universidad piensa de una forma, y voy a dar algunos ejemplos de eso, y la gente de la industria piensa de otra forma. Necesitamos los mediocampistas que entienden las dos formas de pensamiento y que pueden hacer la transferencia que estamos discutiendo. La experiencia que tuve en la industria, cuando salí en la industria, nos dio la posibilidad de hacer medicamentos a través del desarrollo de conocimientos científicos. La compañía Wellcome en la que yo estaba tenía una característica fundamental, y es que mezclaba investigación fundamental con investigación para el desarrollo y las hacía trabajar juntas, de tal manera que el medio campo se daba ahí mismo. Y eso dio como resultado un éxito como industria farmacéutica fenomenal, con descubrimientos importantes como la digitalis, como el tratamiento para el herpes, como el tratamiento para el SIDA y lo demás, porque se estaba todo cocinando en la misma olla. Los investigadores fundamentales y los investigadores que hacían desarrollo trabajaban juntos. Y cuando yo salí de la industria, pensé que valdría la pena hacer un experimento en el ambiente académico de una estructura que tuviera esas características. No hay que cambiar la universidad de lo que es un cuerpo generador de conocimientos, pero sí se pueden crear dentro de la universidad estructuras que se encarguen de usar los conocimientos y transferirlos. Y la historia que voy a contar es precisamente de cómo hicimos ese instituto, del cual tenemos ya una experiencia de 18 años, y que se ha convertido de alguna manera en un ejemplo, no solo en Inglaterra, sino que algunas de las cosas que hicimos ahora se usan en los Estados Unidos como formas de interactuar entre la academia y la industria, entre el sector generador y el sector de aplicación del conocimiento. Pues lo que hicimos fue pasarnos a la universidad y comprar o convencer a la universidad de comprar un edificio viejo que estaba en medio del campus de la universidad. Este fue un hospital que fue construido entre 1898 y 1906 y que funcionó como hospital más o menos 90 años y fue abandonado por el Servicio Nacional de Salud y quedó en medio del campo de la universidad, y convencimos a la universidad que lo comprara para remodelarlo. Pero como era un edificio histórico no podíamos cambiar nada de lo de afuera y así se mira todavía, pero la parte de adentro la cambiamos. Hicimos laboratorios modernos de investigación. Esta es una de las salas del hospital, de ese hospital en 1910. Esta es la misma sala cuando lo limpiamos para rehacerlo. Y esto es el producto final. Y ahí logramos acomodar alrededor de 250 investigadores que fuimos atrayendo para trabajar en ese concepto. Yo decía siempre, nosotros aquí no estamos interesados simplemente en producir el próximo artículo para la revista Nature. Estamos interesados en producir el paso siguiente a eso. Quiere decir, generar el conocimiento fundamental y cuáles son las aplicaciones prácticas. ¿Y qué podemos hacer con respecto a las aplicaciones prácticas? Entonces el Instituto Wilson de Investigación se convirtió en un centro de investigación biomédica multidisciplinario, cuyo objetivo fundamental, y de eso no se puede escapar nadie cuando quiere hacer desarrollo, es que tiene que hacer investigación fundamental de primera calidad. Porque todas las investigaciones que se hicieron para el viaje a la Luna tenían que ser de gran calidad para poder generar posteriormente lo que generaron. De tal manera que nadie se puede escapar cuando quiere pensar en la posibilidad de transferencia de conocimiento, que la base tiene que ser sólida en el sentido de gran categoría de generación de conocimiento de
primer nivel. De tal manera que esa es la definición fundamental de lo que estábamos haciendo. Y además, usando la analogía del viaje a la luna, empezamos a pensar que no solo la investigación biomédica estaba cambiando, la gran revolución de la biología que estaba pasando estaba rompiendo todas las barreras entre las asignaturas clásicas de fisiología, bioquímica, farmacología, se estaban volviendo una sola base de investigación biológica, sino que la biología moderna, la biología molecular, estaba creando toda una revolución en todas las áreas, de tal manera que estaba dominando el desarrollo. La base de investigación biológica es una sola. Pero la otra es que las grandes enfermedades que quedan por conquistar tienen que ser conquistadas de una manera multidisciplinaria. La biología ha sido pedaceada en pedazos cada vez más pequeños y la gente trabaja cada vez en problemas más pequeños, va al fondo, al fondo, al fondo, al fondo, de tal manera que no hay una visión de conjunto. Y si hablamos de arteriosclerosis, ese no es un problema de un problema, sino que es un problema multidisciplinario. Y si hablamos de las enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, estamos hablando precisamente de lo mismo, de una enfermedad compleja que necesita un acercamiento multidisciplinario. Y nosotros hicimos esa analogía. Dijimos, conquistar las enfermedades neurodegenerativas del sistema nervioso central es como hacer una planificación para ir a la luna. No puede uno estar haciendo la biología molecular de los glóbulos blancos y el otro de las neuronas y el otro separado. No, aquí hay que verlo en conjunto. ¿Por qué? Este es un proyecto que tiene las mismas características o es todavía más complejo que poner un hombre en la luna. Y lo dijimos así. Entonces era la segunda característica. Y terminamos usando otro criterio que no se usa normalmente. Cuando la universidad me contrató a mí, me dijo, nosotros queremos que usted haga un centro de investigación cardiovascular, porque esa es su experiencia. Les dije, no, yo voy a hacer un centro en el que voy a traer a la mejor gente que encuentre. Y si trabajan en el DNA de la remolacha, ese es el que viene, si es el mejor del mundo. Porque lo que queremos es talento, no queremos la especialidad. Es mejor tener uno de esos que un investigador cardiovascular mediocre. Y la forma de la base de trabajo del instituto se convirtió en la gente mejor que podíamos conquistar, traer. Y terminamos trabajando en una serie de áreas de investigación que parecían totalmente separadas, pero que creaban un ambiente multidisciplinario de gran conectividad y de gran sinergismo entre investigadores, y esas son las áreas de trabajo en las que terminamos funcionando. No tenía yo una idea de que vamos de aquí para allá, sino que lo más importante es el talento, el recurso humano cuando se está haciendo investigación fundamental y cuando se está haciendo prácticamente cualquier cosa, es lo más importante. Y nos dedicamos a reclutar a la mejor gente que podíamos. Y terminó siendo uno de los primeros institutos, no solo en Inglaterra, sino que en Estados Unidos, donde se hizo un esfuerzo serio para trabajar coordinadamente en la interfase entre la academia, la industria y el Servicio Nacional de Salud. De tal manera que había representación gubernamental, el Servicio Nacional de Salud, la academia era la universidad y la industria, que era de donde veníamos y donde desarrollamos una gran cantidad de conexiones. El proyecto se llamó Cruciforme porque, tal como pueden ver en el centro del dibujito ese, el edificio ese antiguo fue hecho en forma de cruz para facilitar su funcionamiento como hospital en el siglo XIX. Era de enfermedades infecciosas y separaban las enfermedades en las alas de la cruz para que no se mezclaran y no hubiera contaminación cruzada, por eso tiene esa forma. Y hubo que convertirlo en un laboratorio de investigación moderno que quiere lograr exactamente lo opuesto, que es juntar la gente. Y hubo grandes problemas y discusiones interesantes sobre el diseño del medio interno del edificio,
para lograr la máxima interacción entre investigadores de las distintas áreas. Y introdujimos otra innovación que ahora es común en las universidades, que es juntar a la biología con la química. ¿Por qué? Porque la biología estudia los mecanismos de los procesos biológicos, pero la química puede dar las moléculas que pueden hacer la investigación de esos procesos biológicos, los fármacos que se pueden convertir en el futuro en medicina. Si hacen una investigación sobre un proceso metabólico X y hacen los químicos una molécula que lo bloquea, ese puede ser el principio de una medicina en el futuro. Cuando yo dije en la Universidad de Londres que quería tener un departamento de química dentro del instituto, los biólogos me dijeron, ¿pero para qué? Pues para eso, porque somos una estructura intermedia y lo único que se patenta del proceso de investigación es la molécula que se hace al final, que tiene las posibilidades de transferirse tecnológicamente hacia, por ejemplo, la industria farmacéutica. Y por eso montamos la química medicinal al lado de la biología, y los químicos medicinales trabajaban en proyectos biológicos. Y eso nos permitió empezar la colaboración con la industria. Una de ellas, y voy a hacer un ejemplo muy rápido, fue con la compañía Mitsubishi en Japón, donde empezamos a diseñar moléculas que pudieran transportar proteínas adentro de la célula. Ese es un problema general de la biología, encontrar formas de transferir proteínas adentro de la célula, y empezamos a desarrollar moléculas para ver si podíamos transferir eso con la ayuda de la compañía farmacéutica japonesa. Efectivamente encontramos esas moléculas, y al encontrar las moléculas nos dividimos la propiedad intelectual. Nosotros vamos a desarrollar eso para métodos de diagnóstico y ellos van a desarrollar eso para métodos de tratamiento. Abrimos la propiedad intelectual, cada uno hace lo suyo, tenemos una propiedad intelectual dividida que trabaja de esa forma. Nosotros hacemos una parte y ellos la otra. No voy a contar los detalles de eso, pero es un proyecto que está funcionando muy bien, con buena financiación de capital, de aventura, etc. Pero eso crea el concepto de lo que estamos discutiendo. La compañía Mitsubishi, el Instituto Bulson y la gente que nos daba dinero para investigación en esa área específica, que era algo que se llama Cancer Research United Kingdom, una fundación que da dinero para investigación del cáncer. Se crea propiedad intelectual y eso lleva al desarrollo y a la comercialización. Ahora, ese es un juego interesante. Yo creo que es uno de los juegos más interesantes del mediocampo, del mediocampista, es saber que no toda la gente que está con gabachas blancas en el laboratorio está haciendo lo mismo. La gente de desarrollo está pensando de una forma y la gente de investigación está pensando de otra forma, seguro. Y cuando hablan el uno con el otro están hablando lenguajes distintos. Y cada investigador en la universidad se enamora de lo que está haciendo y cree que ya resolvió todos los problemas de la humanidad. Y uno de los enemigos más grandes del desarrollo práctico de las ideas es lo que se llama en inglés el wishful thinking. Yo quiero que pase lo que yo quiero, no lo que está pasando. Entonces cada investigador en la universidad que publica un artículo en Nature ya cree que resolvió los problemas del mundo, y tiene que venir alguien y decirle: pare, señor, vamos a ver efectivamente cuáles son las posibilidades reales de desarrollo práctico de este descubrimiento. Y lo primero que yo digo es que hay que hacer es quitar al señor investigador, agradecerle por el descubrimiento, dejarlo de asesor científico del proyecto y poner un director ejecutivo del proyecto que no tenga nada que ver con el descubrimiento, sino que tenga que ver con cómo se hacen las preguntas para llevar esto de A a B. De tal manera que hay un gran camino entre lo que es una publicación científica y lo que es realmente propiedad intelectual, que es la que es explotable. Y hay todo un diálogo
entre la academia y la industria, que se está todo el tiempo experimentando y desarrollando y que ha tenido grandes dificultades a través de los años. ¿Por qué? Porque hay conceptos arraigados, muy tradicionales, que hay que romperlos si es que vamos a hablar. Por ejemplo, y esto es más un poquito en broma, en la academia, visto en los países desarrollados, si usted publica, si usted no publica, se muere. ¿Por qué? Porque no recibe ayuda de investigación. En la industria, si usted publica, se muere, porque pierde la propiedad intelectual. Entonces, ¿cómo vamos a hablar y cómo vamos a llegar a un acuerdo en el cual armonizamos esos dos conceptos muy arraigados en los dos medios? Yo creo que es posible y lo hemos hecho, pero necesita realmente un diálogo que entiende que hay un problema central de concepto ahí. Y así hay otras cosas también. En la academia, IP quiere decir propiedad intelectual. En la industria, IP quiere decir protección industrial. Entonces, cuando nos sentamos a hablar con la industria, y nosotros tenemos la ventaja de que yo estuve en la industria del otro lado durante 10 años, hay que tener las sensibilidades necesarias para saber que estamos hablando de un lenguaje que puede tener unas brechas que son un poco escabrosas. Eso ha llevado a una gran cantidad de conflictos de interés. En las universidades norteamericanas han habido pleitos de todo ese tipo que está ahí. Conflictos de interés relacionados entre el investigador y la institución en la que trabaja, quién paga por qué. La industria le dice al investigador lo que tiene que hacer, no la pregunta científica, etcétera, 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 etcétera. Todo eso ha salido, lo saqué yo, de áreas de conflictos de interés que yo encontré en las universidades norteamericanas. Y lo que hicimos fue encontrar una forma de facilitar el diálogo poniendo una entrefase entre el ambiente académico y el comercial, un área de desarrollo comercial e industrial que supiera hablar los dos lenguajes, que protegiera los intereses de la universidad, que entendiera los intereses del sector industrial y que se encargara específicamente de armonizar la interacción. Y eso nos llevó a la estructura general del Instituto Wolfson, que es interesante por la forma en que está organizada. Esta es la Universidad de Londres. El Instituto Wolfson es una parte de la Universidad de Londres y el dueño del Instituto Wolfson es la universidad y un trust, una estructura de caridad que se encarga de recoger el dinero y de distribuirlo. Creamos una compañía que es la dueña de la propiedad intelectual, pero que no es lo que se llama un trading company, y de ella surgen las ideas para crear compañías que son los que se llaman los spin-offs. Y hemos creado varios de ellos, algunos muy exitosos. Esta ARC Therapeutics, por ejemplo, es una compañía que se lanzó al mercado hace algunos años y que tuvo una evaluación original de 150 millones de libras esterlinas. Y esta compañía, Arrow Therapeutics, la vendimos a AstraZeneca hace 6 años por 150 millones de dólares. De tal manera que hemos tenido éxito en hacer el spin-off y vender el spin-off para dar no solo material para la transferencia de tecnología, sino que ganancias directamente al sector universitario. Esa es la lista de las compañías con algunas de las actividades que hacen. Les hablé de ARC Therapeutics, de Arrow Therapeutics, y las otras compañías están a distintos niveles de desarrollo. Para el ejemplo, ARC Therapeutics fue creada en el año 97, se convirtió en una compañía que se llama Eurogene con una inversión lateral. Todo lo que trabajamos está en el área vascular y cáncer. Se fue al mercado en el año 2004 con una evaluación de 170 millones de libras esterlinas
y ya hemos ganado algún dinero vendiendo pocas de las acciones que se crearon, que van directamente de regreso a la investigación del instituto. ¿Cuál es la actividad actual en la cual grandes posibilidades de interacción existen? La industria farmacéutica, por ejemplo, no puede más trabajar dentro de sus propias casas todas las posibilidades enormes de investigación que existen debido a la revolución de la biología. Hay posibilidades de interacción. Generalmente, como se trabaja ahora es con la identificación de genes, las proteínas que son codificadas por ese gene, la secuenciación de esas proteínas, que después se hace la estructura, se hace modelación molecular de esas proteínas, se hacen péptidos, aquí empieza el trabajo de la química medicinal, se hacen estudios funcionales. Algunos de esos que se llaman probes en inglés, para estudiar procesos biológicos, se convierten en candidatos posteriores para el desarrollo de medicamentos modernos. Ahí hay enormes posibilidades de interacción y la interacción está creciendo todo el tiempo y cada vez mejor, con más comprensión de parte de los participantes de los intereses comunes y los intereses distintos que existen. Yo creo que hay posibilidades. Cuando yo empecé esta historia, se creía que el diálogo entre la industria farmacéutica y la academia en el área de biología iba a ser una de las cosas más difíciles del mundo. Yo creo que hemos cambiado muchísimo en los últimos 20 años y hay una interacción y un diálogo constante y permanente. Y si aquí se hiciese algún nivel de investigación relacionado con cosas de interés para la industria farmacéutica, seguro que podría haber inversión también en Honduras con respecto a investigación fundamental e investigación orientada al descubrimiento de medicamentos. De tal manera que yo creo que hay posibilidades para una nueva entrefase. No solo posibilidades, sino que es un absoluto requisito si es que vamos a flexibilizar, hacer más eficiente la transferencia. Y que hay dos cosas importantes. Primero, la industria no puede hacer toda la investigación de gran calidad que se necesita para hacer el descubrimiento de medicamentos, por ejemplo. Y segundo, la academia necesita financiamiento. No estamos diciendo que la industria va a venir y hacerse dueño de la academia, pero que van a haber estructuras que van a poder dialogar y efectivamente traer fondos no comprometidos para el desarrollo de la base académica que va a estar todo el tiempo llenando las líneas de desarrollo de la forma en que se ha discutido. Yo creo que esta ha sido una experiencia, la experiencia nuestra de ir viendo dónde están los problemas y dónde se crean las posibilidades de diálogo, lo que ha sido lo interesante. Y tal como les decía, si es que vamos a hablar de la entrefase, lo que estamos hablando es de la creación de mediocampistas, estructuras y personas que efectivamente puedan manejarse flexiblemente y confortablemente en los dos aspectos del área de descubrimiento, fundamental y descubrimiento para la aplicación práctica. Creo que termino ahí. Muchas gracias. ¿Qué hacemos? ¿Me voy? ¿No me voy? Gracias. Muchas gracias por hacer.